Sinceramente, al releer la noticia sobre Julio Iglesias, me quedé en silencio unos segundos. No porque me sorprendiera del todo, sino porque a veces hay nombres tan importantes que olvidamos que también envejecen, se cansan y tienen momentos de silencio difíciles de expresar con palabras. Julio Iglesias nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, y a sus 82 años no es solo un cantante famoso, es casi parte de la memoria de toda una generación. Desde su victoria en el Festival de la Canción de Benidorm en 1968 hasta representar a España en Eurovisión en 1970 y convertirse en uno de los artistas latinos más vendidos de todos los tiempos, con cientos de millones de discos vendidos, Julio no solo cantaba sobre el amor, hizo que el mundo creyera en la belleza del romance. Y quizás sea precisamente porque fue tan brillante que cada frágil señal de sus últimos años hace que el público se sienta aún más conmovido. ¿Qué sucede cuando alguien que una vez se erigió en el escenario con una presencia casi invencible comienza a ser recordado en silencio, con más preguntas que respuestas? Creo que lo más desgarrador no es un rumor, es la sensación de que el tiempo finalmente ha alcanzado a un ícono. Si fuera yo sentiría lo mismo. Ver a alguien que una vez cantó como si el mundo entero estuviera enamorado, y de repente darse cuenta de que también está entrando en una etapa donde la salud, la soledad y los recuerdos pueden convertirse en compañeros indeseados. Y la historia de Julio, quizás la parte más dolorosa no sea el escenario. Es la vida tras las luces, donde una leyenda es solo un ser humano. La vida de Julio tras los focos comenzó en realidad con un punto de inflexión muy triste. No llegó al mundo con un micrófono, sino con un par de guantes de portero. De joven, Julio jugó en las categorías inferiores del Real Madrid, estudió Derecho en Madrid, y parecía que su vida seguía entonces un rumbo muy diferente, más recto, más claro, menos soñador. Pero entonces un accidente de coche lo cambió todo. Algunos sueños no se desvanecen porque dejemos de amarlos, sino porque el destino, de repente, les cierra la puerta de golpe. Y muchos creen que fue durante su estancia en el hospital, durante esos meses aprendiendo a sobrellevar su condición física, cuando Julio empezó a aferrarse a la música como una forma de salvarse. Siempre me ha parecido algo que invita a la reflexión, porque hay gente que canta con naturalidad, pero también hay quienes cantan bien porque alguna vez sufrieron una herida en el cuerpo. Julio probablemente pertenece al segundo grupo. No solo cantaba sobre la añoranza, sobre las mujeres, sobre la separación, sobre las noches largas, cantaba como alguien que comprendía la sensación de perder otra versión de sí mismo. ¿Será por eso que el público no solo lo escuchaba con los oídos, sino también con la memoria? ¿Será por eso que un hombre que parecía tan encantador, tan famoso, se sentía tan cercano a ellos? Luego, cuando llegó la fama, llegó muy rápido, desde su victoria en Benidorm en 1968 hasta Eurovisión en 1970 y una serie de canciones que lo convirtieron en la figura romántica más destacada de la música en español. Julio no solo construyó una carrera, construyó una imagen, un hombre refinado y gentil que sabía expresar su amor en el momento justo, que se mantenía en el escenario como si su corazón no hubiera envejecido. La gente lo miraba y pensaba, a este hombre seguro que no le falta nada. Tiene éxito, tiene glamour, tiene la admiración de las mujeres, tiene al mundo entero clamando por él. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta. A veces, quien vive más tiempo entre los aplausos es quien más fácilmente es engullido por el silencio al regresar a casa. Y fue aquí donde la vida amorosa de Julio comenzó a captar la atención del público. Su matrimonio con Isabel Preisler en 1971 no fue un romance pasajero para llamar la atención de los medios. Fue una pareja a la que la prensa internacional siguió con avidez, una familia vigilada de cerca, con 3 hijos cuyos nombres se hicieron famosos: Chabeli, Julio Jr. y Enrique. A finales de los años 70, ese matrimonio terminó. Quienes no formaban parte del círculo íntimo solo veían una ruptura de famosos. Pero si uno reflexiona un poco más, se da cuenta de que detrás de todo había un hombre que debía mantener su imagen pública mientras aceptaba la desintegración de su propia familia.
¿Cuántas veces vemos un rostro sereno en televisión y luego olvidamos que también tienen noches muy largas? Lo que más me llamó la atención es que, después de todo esto, Julio siempre habla de su familia con un tono bastante tierno. Su página oficial indica que vive con Miranda Rinsburger y sus 5 hijos menores, y que aún mantiene una buena relación con Isabel y los hijos de su primer matrimonio. Suena fácil. Pero superar todos estos años, todos estos reveses, todo este escrutinio público y mantener esa compostura no debe ser tarea sencilla. Quizás lo más agotador no sean los escándalos, sino la constante necesidad de aparentar fortaleza para tranquilizar a los demás. Y tal vez sea precisamente porque Julio ha interpretado tantos papeles: un amante de la música, un padre en la vida real, una imagen pública carismática, un hombre que ha caído y se ha levantado, que ahora cada noticia triste sobre él duele tanto. Porque cuando una leyenda empieza a desmoronarse, dejando de ser como se la imaginó originalmente, lo que se rompe no es solo su propia imagen, también se rompe parte de la memoria del público. Y ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente desgarradora. Y cuando parte de la memoria del público empieza a flaquear, lo que más teme la gente no suele ser un shock tremendo, sino pequeñas señales, una declaración vaga, una ausencia prolongada, un rostro que ya no aparece con tanta frecuencia como antes. Lo mismo ocurrió con Julio. Durante mucho tiempo el público español murmuró constantemente sobre su salud, especialmente después de que los comentarios del periodista Carlos Herrera llevaran a muchos a creer que la leyenda estaba en declive. Pero entonces el propio Julio habló, a su manera, con una mezcla de despreocupación y un toque de humor negro. Dijo que lo habían matado 1000 veces, lo habían obligado a retirarse decenas de miles de veces y lo habían enfermado incontables veces. Negó estar en declive, como se rumoreaba, y afirmó que seguía trabajando, que seguía adelante con su proyecto de serie de Netflix sobre su vida. Suena desenfadado, pero creo que cuanto más desenfadado suena, más triste es. Porque a veces una persona bromea sobre su salud no necesariamente por despreocupación genuina, sino porque está acostumbrada a ser vista por el público como un ícono, no solo como un anciano de más de 80 años. Julio cumple 82 años este año. Nació en 1943 en Madrid. Un hombre que ha pasado más de medio siglo sobre los escenarios, cantando en muchos idiomas, vendiendo más de 300 millones de discos y actuando para decenas de millones de personas en todo el mundo. Naturalmente, cualquier cambio en él se magnifica. Pero hay un detalle que me hizo reflexionar durante un buen rato. Al explicar los rumores sobre su salud, Julio reiteró que el tumor óseo benigno en su columna era un problema de larga data, derivado de un accidente en 1963 y que se operó y se recuperó hace décadas. Esto significa que el dolor físico no es reciente, es algo que lo ha acompañado durante mucho tiempo, silencioso, persistente, como una sombra que el público a veces olvida debido a las brillantes luces del escenario. ¿Cuántas personas han visto a Julio Iglesias como un ícono de encanto, de masculinidad eterna, sin siquiera considerar que esas piernas, esa espalda, pagaron el precio desde muy joven? Y es aquí donde esta historia toca el corazón de verdad, no por un escándalo, no por un rumor impactante, sino porque por primera vez muchos se enfrentan a una verdad muy humana. Incluso aquellos que una vez cautivaron al mundo no pueden resistirse al paso del tiempo. Se cansan. Necesitan guardar silencio por unos días, quizás opten por alejarse del ojo público no porque ya no amen a su público, sino porque es hora de proteger el resto de su vida privada. Creo que la mayor tristeza aquí es esta. Julio no ha desaparecido, simplemente ya no se presenta como el público solía hacerlo, y a veces ese cambio duele más que una despedida clara. Quizás lo que más nos ahoga no es la noticia de que una leyenda se desvanece, sino darnos cuenta de que envejecemos junto con sus recuerdos, porque tras la voz que antaño ablandaba hasta los corazones más duros, quizás ahora yace un hombre que intenta mantener un ritmo de vida tranquilo. Y cuanto más lo pensamos, más comprendemos. La tragedia de la vejez a veces es silenciosa, llega muy suavemente, pero lo suficiente como para silenciar a toda una nación. Y cuando una nación entera se queda en silencio así, creo que lo más doloroso no es si Julio volverá a cantar o a actuar.
Lo más doloroso es que la gente empiece a verlo como un espejo que refleja el paso del tiempo. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a un hombre que una vez subió al escenario con tanta seguridad que millones de espectadores creyeron que siempre sería así. Julio era un artista muy singular, no gritaba para conquistar al público, no necesitaba explosiones de energía, solo una voz profunda, una mirada ligeramente ladeada, una forma de articular las palabras como si contara un secreto a cada persona, eso era suficiente. Por eso, a medida que la edad hace mella en él, la gente no solo llora a un cantante, llora a un sentimiento que alguna vez existió, el sentimiento de que el romance puede perdurar más allá del paso del tiempo. Quizás un hombre nacido en 1943 en Madrid, que surgió del campo de fútbol de un accidente en 1963 para convertirse en uno de los artistas más vendidos del mundo, jamás sería tocado por el tiempo. Pero la vida no siempre favorece la memoria. Cuanto más lo pienso, más percibo una soledad muy particular en personas como Julio. De jóvenes actúan en miles de escenarios, reciben millones de ovaciones, millones de miradas de admiración. Pero llega un punto en que, tras los aplausos, lo que queda no es el bullicio, sino el silencio. Toda persona famosa tiene que enfrentarse a ese momento, solo que para Julio ese momento es más conmovedor porque representó una hermosa época de la música en español. Más de 55 años de carrera, más de 80 álbumes, cientos de millones de discos vendidos en más de una docena de idiomas. Esas cifras parecen enormes. Pero a veces, después de todos esos grandes números, lo que más cansaba a la gente es simplemente una tarde muy larga y silenciosa. Hay un detalle que me resulta particularmente memorable. En 2024, al aceptar que Netflix desarrollara una serie sobre su vida, Julio dijo que, después de tanta especulación, libros y documentales en los que no participó, esta vez quería contar la verdad sobre su vida. Al leer eso, sentí que no era solo promoción para un proyecto. Reflejaba el sentimiento de alguien que ha vivido casi toda su vida y ya no quiere que su historia sea contada por otros. A veces, a cierta edad, lo que la gente necesita no es más elogios, sino ser comprendida correctamente. Ser vista como una persona real, no solo como una bonita anécdota. Y quizás esa sea la tragedia más silenciosa de Julio Iglesias a los 82 años. No un colapso ruidoso, no un escándalo para debatir, sino la sensación de que el mundo ha amado su imagen durante tanto tiempo que ha olvidado que el hombre detrás de esa imagen también tiene derecho a ser vulnerable, derecho a bajar el ritmo, derecho a no. Todavía quiere explicar demasiado. En 2025 habló para negar. Retratos excesivamente duros de su salud, diciendo que seguía trabajando, que continuaba con su proyecto con Netflix y que seguía feliz viviendo con su familia. Pero incluso en esa tranquilidad, aún percibo una fina capa de tristeza, porque cuando una leyenda tiene que recordarle al público que está bien, significa que la gente ha empezado a mirarlo con más preocupación que consuelo. Quizás lo más doloroso no sea la traición, sino la sensación de que el mundo ya no te ve como antes. Quizás la decepción a veces duele más que la ira, porque no es ruidosa, no es explosiva, sino que permanece silenciosamente en los ojos de quienes una vez te amaron. Si fuera yo, sería muy difícil vivir toda una vida bajo los reflectores y luego aprender a aceptar que la mayor parte de la belleza de tu vida ahora reside en los recuerdos de los demás. Eso no es algo que todos puedan hacer con ecuanimidad, y por lo tanto, creo que Julio Gete merece ser visto con más compasión que curiosidad, menos juicio, más ternura. Porque después de todo, detrás del nombre de Julio Iglesias, hay un hombre que ha experimentado gloria, desgracia, amor, desamor, fama e incluso un último año plagado de especulaciones. Un ser humano, no una estatua. Y si de verdad amábamos su voz, si nos conmovía su imagen, entonces quizás lo que deberíamos hacer ahora no es exigir más drama, sino aprender a respetar su silencio. Porque a menudo el silencio no es señal de distancia. Es la última línea de defensa de alguien que ha dedicado casi toda su vida al público. Porque a veces, al final, lo que la gente quiere conservar no son los aplausos, sino su dignidad. Y creo que Julio Iglesias está atravesando esa etapa de su vida, una etapa muy especial, donde la gente ya no intenta demostrar lo grandiosa que es, sino que simplemente quiere estar en paz, siendo ella misma. Suena sencillo. Pero para alguien que ha vivido medio siglo bajo los focos, es una transformación significativa. Suelo pensar así.
Ser famoso a una edad temprana es difícil. Ser famoso durante mucho tiempo es aún más difícil, porque el público no solo te quiere en el presente, también guarda en su memoria la mejor versión de ti. Para Julio, esa era la del hombre elegante, cantando canciones de amor con una voz profunda y aterciopelada, subiendo al escenario con una presencia que enternecía a todo el público. Esa imagen es tan poderosa que a muchos les cuesta aceptar que él también algún día sea más lento, más cansado y aparezca con menos frecuencia. Pero esa es la verdad. Y es esa verdad la que hace que esta historia sea triste. No melancólica, sino profundamente triste. Existe una soledad que solo quienes han sido extremadamente famosos pueden comprender. Es cuando el mundo entero cree que lo tienes todo, mientras que lo que te falta puede ser simplemente un momento de paz, libre de escrutinio. Julio vivió tantos capítulos de la vida, desde el accidente que cambió su destino, pasando por sus años de conquista internacional, hasta las relaciones, los desamores, los rumores sobre su salud y su vida privada. Los ajenos a su mundo suelen ver solo fragmentos de las noticias, pero la vida real de una persona no se reduce a breves titulares. Son noches de insomnio, es despertar y descubrir que tu cuerpo ya no te obedece. Es la sensación de tener que sonreírle al mundo mientras tu corazón anhela el silencio. ¿Cuántos oyentes han tarareado una canción de Julio sin preguntarse jamás cuánto pagó para mantener esa voz, esa actitud, esa leyenda durante tanto tiempo? Lo que más me impactó fue que Julio no quiso dar más detalles. Al desmentir los rumores sobre su estado, mantuvo un tono tranquilo, incluso humorístico, como si llevara mucho tiempo conociendo el funcionamiento de los medios. Pero cuanto más experiencia tenía, más calma hablaba, y más percibía un cansancio muy humano tras sus palabras. Ya no era cansancio por la fama, sino cansancio por tener que recordar constantemente al mundo que él también tiene límites. Negó las descripciones excesivamente pesimistas sobre su salud, afirmando que estaba bien, que seguía trabajando, que seguía adelante con su proyecto de llevar su vida a la pantalla con Netflix, un gesto muy educado y también muy triste, en cierto modo, porque cuando una leyenda tiene que pronunciarse para afirmar que no se ha derrumbado, es evidente que el mundo ha empezado a mirarlo con inquietud. Y quizás lo que entristeció a toda España no fue ningún detalle concreto. Fue la sensación de presenciar cómo un icono entraba en la recta final de su vida, sin fanfarria, sin una tragedia teatral, simplemente una desaceleración, un retiro más profundo a la vida privada, menos apariciones públicas. Pero es precisamente esa lentitud lo que lo hace tan impactante, porque todos llegaremos a ese punto tarde o temprano, nuestros padres, nuestros ídolos, y nosotros mismos también. Quizás lo más conmovedor no sea ver a una leyenda desvanecerse, sino darnos cuenta de que nadie puede vencer al tiempo. Si fuera yo, probablemente elegiría el silencio, no porque me haya quedado sin cosas que decir, sino porque a cierta edad explicarle las cosas al mundo entero es agotador. Quienes te entienden no necesitan muchas palabras, y para quienes solo sienten curiosidad, ninguna explicación sería suficiente. Y quizás Julio se encuentre en ese estado ahora. Ya no quiere luchar contra los chismes, solo desea vivir el resto de su vida con la mayor tranquilidad posible, rodeado de sus seres queridos. Al pensar en eso, de repente siento más lástima por él que curiosidad. Es desgarrador ver a alguien que una vez cantó canciones de amor al mundo y que ahora quizás necesita paz y tranquilidad más que nunca. Es desgarrador ver a alguien que alguna vez fue un ícono de encanto y carisma, ahora aprendiendo a aceptarse a sí mismo en un ritmo de vida diferente. Y a veces, la mayor lección de la vejez no radica en cuánta gloria se conserva, sino en mantener el respeto por uno mismo cuando la fama se desvanece. Quizás por eso la historia de Julio Iglesias, a medida que avanza, deja de ser solo la historia de una estrella. Se convierte en una historia sobre la fragilidad de la humanidad antes del paso del tiempo, y sobre cómo una nación ve envejecer a una de sus leyendas, con todo su amor, arrepentimiento y tristeza. Y cuanto más se profundiza en ella, más se percibe un dolor silencioso, un dolor que no necesita que nadie grite, pero que basta para oprimir profundamente el corazón.
Y ese dolor que no necesita que nadie grite, quizás sea la parte más pesada de toda la historia, porque a estas alturas la gente ya no ve a Julio Iglesias solo como un cantante famoso, lo ven como un reflejo de su propia juventud, una vieja canción, una vieja noche. Un rostro que apareció en televisión cuando sus padres eran jóvenes, cuando el mundo parecía más lento, más suave, y el amor se expresaba a través de melodías delicadas. Hay artistas que, al envejecer, el público simplemente dice, «Ah, su época ya pasó». Pero con Julio es diferente. La sensación no es la de haber pasado su mejor momento. La sensación es la de que algo hermoso se desvanece lentamente, muy suavemente, hasta el punto de que uno no puede ni nombrarlo, y es precisamente porque uno no puede ni nombrarlo que duele. He pensado mucho en eso, en el precio de ser un ícono durante demasiado tiempo. Cuando eres joven, la gente te aclama, cuando eres maduro, la gente te admira, pero cuando uno es débil, no todos saben cómo amarlo de verdad. Algunos sienten curiosidad, otros especulan, algunos solo se fijan en cuánto de tu antigua gloria aún conservas. Pero ¿cuántos se detienen a preguntarse, ¿no es agotador para alguien que ha vivido tantos años bajo la mirada pública? Quizás lo más agotador no sea la enfermedad, sino tener que presenciar cómo el mundo entero habla de la propia fragilidad. Al oír eso, me conmovió profundamente. Porque todos llegaremos a un punto en el que ya no seremos la versión más fuerte de nosotros mismos. La única pregunta es, si quienes nos rodean serán lo suficientemente comprensivos para aceptarlo. Para Julio creo que lo que necesita a esta edad no son más aplausos, ni más palabras bonitas. Quizás lo que necesita es simplemente que lo dejen en paz, que lo recuerden con gratitud y que lo vean como una persona que vivió una vida plena. Si fuera yo, desearía lo mismo. Después de tantos años de dedicación, lo más valioso probablemente ya no sea la fama, es la paz. Una comida sin cámaras, una tarde sin tener que darle explicaciones a nadie, envejecer a su propio ritmo. Y quizás, si aún mencionamos a Julio Iglesias hoy, hagámoslo con respeto, no juzguemos con tanta rapidez. No convirtamos la vejez de un hombre en un tema de mera curiosidad, porque detrás de todos los rumores, de todas las imágenes antiguas y nuevas, sigue estando un hombre que cantó para el mundo durante tantos años. Y lo más hermoso que podemos hacer a veces es simplemente detenernos un momento y recordarlo con respeto, porque algunas leyendas ya no necesitan hablar mucho, su sola existencia basta para conmover. Y cuando la mera existencia de una persona basta para conmover a la gente, ya no se trata solo de la historia de una estrella, se trata de cómo tratamos a quienes alguna vez nos brindaron alegría, consuelo y los recuerdos más hermosos de una época pasada. Julio Iglesias, después de todo, es más que un nombre famoso. Para muchos es el sonido de la juventud, una canción de amor que resuena en una vieja sala de estar. La imagen de una generación de hombres elegantes que supieron amar, sufrir y mantener una belleza singular en sus emociones. Pero la vida real nunca es amable con nadie solo porque alguna vez fue admirado por el mundo entero. Hay personas que, cuanto más alto llegan, más se las examina cuando caen, no porque hayan hecho algo malo, simplemente porque el público se ha acostumbrado a verlas fuertes durante tanto tiempo que, cuando bajan el ritmo, la gente se queda perpleja. Y esa confusión, a veces, se convierte en rumores, preguntas insensibles y miradas que son a la vez curiosas y de arrepentimiento. Creo que eso es lo que hace que la historia de Julio sea tan conmovedora. No se trata de cuánto más débil está realmente, ni de si sigue siendo el mismo de antes. Se trata de cómo el mundo parece no saber cómo aceptar adecuadamente a una leyenda que envejece. Quizás lo más doloroso no sea perder la gloria, sino la sensación de que uno se empieza a recordar con lástima en lugar de admiración. Esa pregunta suena triste, pero es cierta, y creo que no es solo Julio. Muchas personas famosas, al llegar al final de sus vidas, experimentan esa sensación. Ya no quieren competir con el tiempo, ya no necesitan demostrar que siguen en plena forma, que siguen siendo invencibles, que siguen viviendo como si nunca hubieran envejecido. Simplemente quieren existir de la manera más normal posible. Quieren sentarse, quieren guardar silencio. Quiero ser padre, abuelo, un hombre que ha vivido casi toda una vida, en lugar de ser siempre un icono. Si piensas así, me da pena el precio de la fama. Cuando eres joven, la fama te abre todas las puertas.
Pero en la vejez, a veces la fama hace imposible cerrar la puerta a la privacidad. La gente quiere saber dónde vives, dónde te duele algo, cómo caminas, si aún conservas la lucidez mental, si te sientes solo. Y hay preguntas, sinceramente, que te daría vergüenza hacerle a un vecino anciano. Sin embargo, se las hacen a los famosos con tanta naturalidad. ¿Cuántas veces hemos hecho clic para ver una historia sobre una leyenda que envejece, pero hemos olvidado que detrás de la pantalla hay una persona real, con amor propio, mañanas reales, cansancio real? No digo que Julio deba ser deificado, nadie necesita eso, pero hay una línea muy delgada entre la preocupación y el escrutinio, y creo que el público maduro, aquellos que han amado una voz, una época, un recuerdo, es lo suficientemente sofisticado como para comprender la importancia de ese límite. Respetar a un artista no se trata solo de aplaudir mientras está en el escenario. También se trata de darles un espacio respetuoso cuando empiezan a alejarse del foco mediático. Si fuera yo, probablemente desearía lo mismo que Julio. Desearía que la gente me recordara por mi mejor versión, pero sin obligarme a vivir eternamente en ella, porque nadie puede, nadie. Todos cambiamos, todos nos cansamos, todos tenemos días en los que no queremos decir nada, todos tenemos que aprender a despedirnos de nuestra mejor versión en algún momento. La única diferencia es que, para la gente común, esa despedida ocurre en silencio, pero para las celebridades suele ser presenciada por millones de ojos. Y quizás por eso la tragedia de Julio Iglesias duele tanto. No es porque fuera una noticia sensacionalista, no porque algún detalle fuera particularmente impactante, más bien es porque en su imagen se ve una verdad que todos debemos afrontar tarde o temprano. El tiempo lo cubre todo, la belleza, la salud, la gloria, incluso aquello que alguna vez se creyó irrecuperable. Pero es también ahí donde veo otro tipo de belleza, una belleza que ya no reside en el escenario, en los focos, en las canciones de amor que cautivan al mundo, sino en cómo una persona transita la vejez con serenidad. Quizás cansado, pero sin quejarse en exceso. Quizás sujeto a especulaciones, pero sin perder el respeto por sí mismo. Quizás ya no aparezca con frecuencia, pero con solo mencionar su nombre, muchos se quedan sin palabras. Esa también es una belleza muy singular. Una belleza más profunda, menos ostentosa, pero más perdurable. Así que si hoy nos sentamos aquí a hablar de Julio Iglesias, espero que lo que quede después de esta historia no sea mera curiosidad, más bien que se trate de bajar un poco el ritmo, un poco más de compasión por aquellos que alguna vez iluminaron nuestras vidas, un poco más de tolerancia hacia su vejez y también un poco de preparación para nosotros mismos en el futuro, cuando un día todos caminemos más despacio, hablemos menos y necesitemos ser comprendidos más. Si aún recuerdas alguna canción de Julio, recuerda un momento en que su voz te conmovió. Atesora ese recuerdo, y si quieres déjale un comentario cariñoso. No hacen falta muchas palabras, basta con sinceridad. Y si esta historia te hace reflexionar, te enternece un poco, dale a me gusta, compártela con otros que también amaron esa época musical y suscríbete al canal para que podamos sentarnos juntos a contar más historias como esta. Despacio, con profundidad, pero con sinceridad. Porque al final, lo que perdura no son necesariamente las noticias. Es cómo nos tratamos cuando las luces se apagan.